Estas son las cosas que tú tienes para tus hijos, Señor. Señor, y por el Espíritu de Dios que nos da revelación y sabiduría, lo que nuestros ojos no han visto, lo que nuestros oídos no han llegado a oír, lo que no ha llegado todavía al corazón de nosotros. Señor, estas son las cosas guardadas y atesoradas que hay en nosotros, en las cuales tú nos revelarás de una manera más y más profunda, Señor. Te doy gracias por el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Te doy gracias, Señor, por los ministros angelicales, Señor, por los ángeles, Señor, y ese ministerio angelical hermoso al cual, Señor amado, tú les dijiste a ellos, Señor amado, que ellos nos servirían a nosotros, pero igualmente nosotros con ellos, Señor amado, estaríamos sirviendo al único Dios verdadero para cumplir los propósitos y planes de Dios aquí en esta tierra. Hoy te bendecimos, Señor, y te alabamos. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres único, tú eres verdadero. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, amado Señor. Te bendecimos, Señor. Te alabamos. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Ya está? Ok. Bueno, buenas noches a todos los hermanos y las hermanas, igualmente a personas que nos están escuchando por primera vez en la fanpage de Creación en Cristo. Es verdad que es hermoso poder compartir la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es poderosa, es una palabra viva, es una palabra eficaz, que lo que sale de nuestra boca está inspirado por el Espíritu de vida y de aliento para con cada uno de ustedes. Y bueno, estamos viendo el estudio muy hermoso que estamos viendo que se llama No limites a Dios. No limites a Dios. Y estamos viendo diferentes lecciones, y dentro de esas lecciones hay diferentes secciones. Estuvimos viendo anteriormente tres secciones de una lección que tenía que ver con creencias equivocadas. Luego pasamos a otra sección que se llamaba acerca de que las preocupaciones y los afanes del Señor pueden llegar a limitar a Dios en tu vida. Igualmente, el tener un sistema de creencias equivocado, tener creencias equivocadas, pueden limitar a Dios. Pero hoy vamos a estar hablando de otra cosa también muy importante que puede limitar a Dios en tu vida. Y esta es el temor al riesgo, o el miedo a uno arriesgarse. Ese miedo que a veces podemos llegar a tener por algo desconocido, por algo que no conocemos o que no podemos llegar a alcanzar a dimensionar. Esas cosas, ese temor al riesgo, temor a lo desconocido puede llegar a detenernos para que tú no cumplas el propósito de Dios en la vida. Y de esto es lo que vamos a estar hoy hablando. Esta lección está compuesta de dos secciones. Hoy vamos a estar compartiendo la primera sección de esa lección, el temor al riesgo. Así se llama, el temor al riesgo. Entonces, muchas personas le temen a lo desconocido. Una persona que no sabe hacer una cosa y que no sabe cómo puede resultar eso sin haberlo hecho, pues tiene temor a hacerlo. Tiene temor a hacerlo. Pero de ahí que si Dios está detrás del asunto, pues no debe de haber temor para hacer estas cosas, porque Dios es el que nos produce el hacer y el querer en nuestros corazones. Esta palabra desconocido viene de la palabra desconocer. Esta palabra desconocer significa algo que no sabes, que no conoces, o ser ignorante acerca de una cosa. Entonces, en las tres cosas podemos ver muy reflejado que cuando no conocemos a Dios, oigan bien, cuando no sabemos acerca de Dios y cuando somos ignorantes acerca del carácter de Dios, pues lógico, vamos a tener temor a lo desconocido. Vamos a tener temor a lo desconocido. Entonces, en esta enseñanza es el temor al riesgo. Muchas veces no sucede que el temor a tener a algo desconocido puede limitar a Dios en nuestra vida.
puede limitar a Dios en nuestra vida. Una persona que no sabe ni conoce y es ignorante con respecto a lo que va a hacer, aunque Dios se lo mande a hacer, tú puedes llegar a sentir gran temor en tu vida. Oigan bien, puedes sentir gran temor a tu vida y puede esto limitarte a no hacer lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Juan 17, por eso yo digo que es importante en la vida cristiana para cumplir el propósito de Dios, es importante conocer a Dios, conocer a Dios. En Juan 17, en el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan. Aquí está hablando acerca de un conocimiento experiencial, oigan bien, experiencial, que lo conozcamos a Él, al único Dios que verdadero. Y de la misma manera también conozcamos a Jesucristo. De la misma manera en que conocemos a Dios, así también vamos a conocer ¿de quién? De Jesucristo, al cual tú has enviado. Entonces, somos muchas veces inseguros, somos temerosos de tomar riesgos. ¿Por qué? Porque no conocemos el carácter de Dios. No conocemos lo que Dios tiene en su propósito y en su plan para con nosotros aquí en la tierra, y decimos, ay no, Señor, esto me trae miedo, lo desconocido me trae miedo. Pero si conociéramos a Dios, aunque fuera algo desconocido, a lo que Dios nos ha enviado, lo vamos a hacer de todas maneras, lo vamos a hacer. Cuando recién llegué a Villavicencio, cuando fui invitada por una amiga y una hermana en Cristo, Pilar, me acuerdo mucho. Yo nunca le he tenido temor a las cosas, a lo desconocido. Yo he sido más bien aventurera. Me ha gustado llegar a lugares donde no conozco para conocer. Y realmente en mi corazón pues nunca pensé que iba a fundar una iglesia, ni nunca pensé luego que sucediera todo lo que ha sucedido y luego fundar también una escuela. Pero es bien bonito mirar que aunque no hubo temor a lo desconocido, de todas maneras Dios preparó mi corazón para llevar a cabo su voluntad y su propósito aquí en esta tierra de Villavicencio. Dios prepara el corazón, aunque sea desconocido a nosotros los lugares a donde el Señor nos envíe. Con todo, Dios prepara el corazón para que podamos sentir confianza, para que podamos sentir seguridad en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y esto es importante. Entonces, el temor a lo desconocido muchas veces va a llegar a poner temor en nosotros y va a detener el que nosotros limitemos a Dios. Bien, entonces aquí igualmente, si tomamos riesgos, estamos perdiendo, oigan bien, si no tomamos riesgos, podemos estar perdiendo nuestras mejores oportunidades. Y no podremos evitar ponerle límites a Dios. No ponerle límites a Dios. Dios no quiere que le pongas límites. Pero si no tomamos riesgos, le estamos poniendo límites a Dios. Si no tomamos riesgos, le estamos poniendo límites a Dios. Pero si el correr riesgos es poner por obra tu fe. Igualmente, cuando yo le entrego el pastorado al pastor Adolfo, oiga, es un riesgo, es algo que desconocido para mí, ¿correcto? ¿Me están siguiendo aquí? Pero yo tuve una confianza absoluta y plena en que Dios era lo que Dios quería y era lo que Él quería que yo hiciera. ¿Me siguen? Entonces ahora quedo en la parte, sí, del maestro, y quedo también en la parte con la escuela, a la cual me he dedicado totalmente. Igualmente al ministerio de la enseñanza, que ha sido siempre mi pasión. Pero para que se fijen, era algo desconocido para mí. No sabía cómo iba a hacerlo, pero Dios lo puso en mi corazón y Dios se encargó en la parte emocional, en la parte afectiva, de poner la confianza totalmente en Él. ¿Me siguen? Entonces es importante que entendamos, oigan bien, el correr riesgos es poner por obra tu fe. La fe sin obras es muerta. Y la fe es fortalecida y crece en nosotros cuando la ponemos en acción.
cuando la ponemos en acción. Amén. Y esto lo tenemos que entender. Esto lo tenemos que entender. Entonces, no permitamos que el temor a lo desconocido limite a Dios en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Si verdaderamente tienes una relación dinámica, íntima con Dios, no tienes que detenerte no tienes que temerle a lo desconocido, porque Dios te va a dar a conocer lo desconocido. Dios te va a dar a conocer lo desconocido y te va a dar la confianza en lo desconocido para que tú te puedas sentir seguro en lo que tú vas a hacer. Es como una persona que Dios le diga: quiero que pongas un almacén, quiero que tengas un almacén, quiero que tengas un lugar, un local. Y la persona comienza a devanarse. Pero ¿y cómo? ¿Y cómo lo voy a pagar? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Cuántas personas no se han detenido de hacer la voluntad de Dios en aquello que Dios les ha llamado por temor a riesgos, por temor a quedar mal, por temor a quedar de pronto a no poder cumplir con el arriendo? Pero ¿saben qué? Si Dios se lo dijo a usted, Dios va a cuidar siempre de que usted tenga lo suficiente en su mano para pagar el arriendo. ¿Sí me están siguiendo a esto? Entonces, el no arriesgarse en lo que Dios te ha hablado es ponerle límites a Dios en lo que Dios quiere que tú hagas. Por eso es importante, eso sí, estar seguro en el corazón de que Dios lo llamó a hacer eso. Si Dios le llamó a las 40 hectáreas, ¿40? ¿Sí? ¿Son 40? ¿Sí o no? 40. Ok. Si el Señor está seguro que fue Dios quien le habló, hágale, porque Él se va a encargar de que usted, de que usted tenga para el arriendo. ¿Sí me siguen aquí? Entonces, Dios hará la provisión. Dios te conectará con la gente correcta. Dios te conectará con las personas en el propósito divino a lo que Dios te ha llamado a hacer. Y es verdad, es verdad, es verdad. Aún en esto de la escuela, para mí es algo desconocido, todavía continúa. Pero yo le he creído a Dios que yo voy a tener las personas idóneas alrededor de mí que me van a ayudar y que van a impulsar la escuela a llevar a cabo el propósito y el plan de Dios con la escuela. Si no fuera así, es algo desconocido para uno. Pero si no fuera así, entonces no estaría confiando en Dios. Y al no confiar en Dios, oigan bien, al no confiar en Dios, no tomaría ningún riesgo. Al no confiar en Dios o no conocer a Dios, no tomaría ningún riesgo de hacerlo. Amén. Bien, entonces es importante que entendamos estas cosas. Otra cosa con respecto a tomar riesgos, al temor al riesgo, al tomar el riesgo, una de las cosas es conocer el amor de Dios. El amor de Dios, conocer el amor de Dios. Necesitamos entender que el amor de Dios es totalmente opuesto al amor humano. Entonces, cuando uno dice, ¿qué es eso así como así de conocer el amor de Dios? Y cuando nosotros comparamos el amor de Dios con el amor de los seres humanos, oiga, usted nunca puede hacer comparación del amor de Dios con el amor humano, porque son opuestos y son totalmente diferentes. El amor de Dios es perfecto, el amor humano siempre será imperfecto. El amor de Dios, oigan, el amor de Dios es infinito y eterno. El amor del humano es finito y se termina. Amén. No es eterno, pero el amor de Dios es eterno. Entonces, una de las cosas que uno debe de entender con respecto a lo desconocido es conocer que el amor de Dios, el amor que Dios tiene por ti, es mucho más grande que cualquier otra cosa, y que Él te va, oiga, en el amor de Él no hay temor. En el amor de Él no hay temor. Vamos a 1 de Juan 4:18. Y me gusta cómo parafraseé este versículo. Lo parafraseé. Tomé del versículo, un versículo que encontré muy bueno, pero lo parafraseé a la manera en como el Señor me lo puso en mi corazón hacerlo. Y en la Reina Valera es bien sencillo, dice: sino que el amor perfecto echa fuera el temor.
el que teme espera castigo, así que no ha sido perfeccionado el amor. Esta es la nueva versión internacional, pero es muy buena. Pero mire cómo el Señor me puso a parafrasearlo. Dice: donde está el amor de Dios no debe haber miedo. Si el amor de Dios ya fue derramado en nosotros, nosotros no tenemos por qué tener miedo a tomar riesgos en nuestra vida. ¿Saben ustedes que hay muchas mujeres que dejan de casarse por miedo? ¿A qué? ¿A arriesgarse? Porque, ay, ¿será que sí va a ser ese el hombre? ¿Será que sí ese hombre me va a hacer feliz? ¿Será que sí esto? Y hay muchas mujeres que se han quedado solteras solo por el miedo de un compromiso. Y así hay muchas otras cosas, ¿ok? Muchísimas otras. Entonces luego dice, continúa diciendo el versículo: ya que el amor de Dios es perfecto y saca fuera el temor, porque el miedo, oigan, implica la expectativa de un castigo. Ahí lo dice ahí también. Un miedo, o sea, tú cuando el amor de Dios no está perfeccionado en ti, tú estás pensando, ay, ¿será que sí? ¿O será que Dios me va a castigar por esto que he hecho? ¿O será por...? ¿Sí me entiende? O sea, uno está siempre teniendo miedo de un castigo. Pero cuando el amor es perfeccionado en uno, el amor, oiga, echa fuera el temor. Por lo que el que tiene miedo al castigo de Dios no ha llegado a una comprensión suficiente de lo que es el verdadero amor de Dios. Por eso necesitamos conocer el amor. Necesitamos conocer el amor. Dios quiere que nosotros no tengamos temor a los riesgos. Si tienes una relación íntima con Dios, estás conociendo el carácter amoroso de Dios para contigo. Y por eso no tienes que temerle a lo desconocido. No hay por qué tener temor a lo desconocido. Sí podemos arriesgarnos a hacer cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón a hacer. Nosotros no conocemos el futuro, es verdad, pero Él sí lo conoce. Dios sí conoce los planes, oiga, el propósito que Dios tiene para contigo en la tierra. Dios sí lo conoce. Es más, el sábado en la clase que tuvimos también supimos que los ángeles también conocen el plan y el propósito que Dios tiene. El destino profético que nosotros tenemos en nuestra tierra como hijos de Dios, los ángeles también lo conocen. Y ellos trabajan, oye, ellos trabajan unidos con Dios a llevar a cabo ese propósito para con nosotros. Y esto es maravilloso. No solo tenemos toda la deidad, toda la Trinidad de Dios trabajando en nuestro destino profético, sino que también tenemos a los ángeles de Dios trabajando en ese destino profético. Y esto es algo tremendo, esto es algo maravilloso, porque Dios sí conoce el futuro. Él sí sabe que Él tiene buenos planes, brillantes, grandiosos y de gran éxito para tu vida. Cuando tú entiendes estas cosas, oye bien, vas a entender, Dios nunca va a hacer nada para lastimarte. Dios nada va a hacer para que tú vengas a la pobreza. Dios no va a hacer nada para que tú vengas a la escasez, sino al revés. Él quiere prosperarte para que pases de la escasez a la abundancia, de la derrota al triunfo completo en todos los aspectos de tu vida. En todos los aspectos de tu vida. Siempre va a hacer cosas para bendecirte y nunca para maldecirte. Dios ya no está en el asunto de las maldiciones. Nosotros ya no estamos en el antiguo pacto. Bendiciones y maldiciones. Eso fue lo que Él puso delante del pueblo de Israel. Ya nosotros no estamos en ese pacto. Nuestro nuevo pacto en Cristo Jesús es diferente. Él se hizo maldito por nuestras maldiciones para que ahora nosotros fuéramos bendecidos. Esto significa que hay una fuente de bendición que emerge de la vida de Jesucristo, que está dentro de nosotros, que es una constante fuente no de maldición, sino de bendición. Entonces no se vea maldito, no se vea pensando que, ay, Dios mío, me va a ir mal, o será que estoy haciendo esto mal. Le aseguro que aunque se equivoque usted, Dios convierte su equivocación en una gran bendición. Lo he visto con mi vida. Lo he visto con mi vida, lo he visto en la vida de otras personas, en donde veo como un error que se comete, Dios lo convierte para luego venir a ser una gran bendición. Dios no es un Dios de maldición. Estas verdades con respecto a la bendición y a la maldición fueron aplicables, claro que sí,
¿Pero qué? Al antiguo pacto. Nosotros no estamos en el antiguo pacto, nosotros estamos en el nuevo y tenemos una nueva creación y tenemos una vida de bendición que fluye de adentro de su interior. Entonces, no debes de tener miedo de lanzarte a hacer lo que Él te ha pedido que hagas. Hay gente que piensa que si viene a una escuela bíblica, por ejemplo, que si comienza un estudio bíblico o que si comienza a venir a la iglesia cristiana, Dios va a comenzar a decirle: es que usted no va a hacer esto, usted no va a hacer esto, usted no va. No. Dios no hace eso, ¿sabe? ¿Sabe lo que hace Dios con ustedes? Los que están nuevos viniendo a la iglesia cristiana. ¿Sabe lo que hace Dios? Lo conquista. Dios conquista el corazón de ustedes. Eso es lo que hace Dios. Pero Dios, de decirle que usted obligatoriamente tiene que hacer o tiene que dejar de hacer, Dios mismo se encarga de conquistar su corazón, cautivar su corazón. Y cuando usted está enamorado de alguien, no me venga a decir que cuando usted está enamorado de alguien, usted siempre quiere hacer lo que ese amor de su vida le está diciendo hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a caer en las redes del amor de Cristo de una manera tal de que vamos a estar felices con todas las cosas que Él nos va a decir. Amén. Entonces tenemos que entender eso, que Dios no nos va a obligar a hacer nada, sino que Dios conquista nuestro corazón y nos prepara antes de enviarnos a hacer algo. Entonces, por eso, ese miedo, oigan bien, por ese miedo muchas personas no se atreven a hacer nada. No se atreven a hacer nada. Sin embargo, están fallándole a Dios porque no están haciendo nada. Entonces, si Dios te está diciendo: arriésgate conmigo, enamórate de mí, deja que yo te cautive tu corazón, deja que yo haga la obra en tu corazón. Oigan bien, entréguele el corazón a Dios. Entréguele el corazón a Dios. Dios va a hacer cosas maravillosas contigo. Y Dios conquistará y cautivará tu corazón de una manera tal que tú ni siquiera te darás cuenta. Cuando te ves enamorado de Él, haciendo lo que Él quiere que hagamos para el bien de nosotros. Amén. Entonces, es bien bonito, ¿ok? Vamos a leer una historia muy interesante del Antiguo Testamento. Está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 7. Pero es muy interesante mirar un poquito acerca de lo que dice el capítulo 6 de ese libro. En el capítulo 6, no lo vamos a leer el capítulo 6 para nada, solamente voy a mencionar lo que es el capítulo 6 para entender qué sucedió en el capítulo 7. En el capítulo 6 vemos que hay una situación bastante precaria que se encontraba en Samaria, en la ciudad de Samaria. Había hambre ya que el rey de Asiria había sitiado la ciudad. Era tal el hambre que aún 2 mujeres llegaron a un acuerdo para matar a sus bebés. Una mujer le dijo: yo mato a mi bebé hoy, nos lo comemos juntas y mañana vamos a comernos el suyo. Y la mujer escondió a su hijo, la otra escondió a su hijo y no se lo quería dar para comérselo. Es bien interesante lo que sucede en ese capítulo 6, pero lo más importante aquí, de verdad que era un hambre tremenda que la que estaba viviendo el pueblo de Samaria en esos momentos. Esta historia nos da una buena enseñanza acerca de unos leprosos. En el capítulo 7 estamos viendo a unos leprosos. Vamos a comenzar con el versículo 3. Entonces aquí vamos a ver varias cosas con respecto al riesgo, con respecto a lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que no tengamos temor al riesgo. Bien, dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Versículo 4, si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Entonces, ¿se acuerdan del capítulo 6 que les dije que había una hambruna muy grande dentro de la ciudad? Entonces ellos dijeron: vea, si entramos en la ciudad, de todas maneras nos vamos a morir de hambre. Si nos quedamos aquí sin hacer nada, también nos vamos a morir de hambre. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los asirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Versículo 5. Se levantaron pues
Se levantaron pues, esperen que se me perdió se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Qué tremenda sorpresa la que se llevaron. No había ni un ser humano en el sitio donde los enemigos de Samaria estaban acampando. Dice en el versículo 6: porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. 7. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron, se hartaron hasta que pudieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y los escondieron. Vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y los escondieron. 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Ahora, estos 4 leprosos eran los únicos que sabían lo que había acontecido con los enemigos, con los asirios, que se habían largado huyendo porque habían oído estruendo de muchos ejércitos, haciéndoles creer, Dios les hizo creer que había un ejército grandísimo, superior al de ellos, y ellos lo que hicieron fue huir en desbandada. ¿Pero para qué? Para que se cumpliese también la voz del profeta. Ya Eliseo había profetizado algo con respecto a la ciudad, pero de ese no viene al caso. En tal caso, en lo que estamos hablando es con respecto al temor al riesgo. No podemos tener temor al riesgo. Tenemos que arriesgarnos en las cosas en las cuales Dios pone en nuestro corazón que debemos hacer. Amén. Entonces, las escrituras dicen que estos 4 leprosos estaban en una situación como terrible, ¿verdad? Si se quedaban allá, se morían de hambre. Pero dijeron: no, pues tomemos el riesgo. De pronto los asirios nos perdonan la vida y no morimos. Pero ay, sorpresa la que se llevaron. No estaban los enemigos, no estaban los asirios. Pudieron comer, pudieron beber, pudieron tener todo lo que nunca jamás en su vida se hubieran podido imaginar, solo porque se arriesgaron. Le creyeron a Dios, se arriesgaron, no se quedaron en el lugar a donde estaba, no se quedaron tampoco sin hacer nada, porque aún ellos lo dijeron: si nos quedamos aquí de todas maneras sin hacer nada, también vamos a morirnos de hambre. Pero dijimos: no, vamos a arriesgarnos. Y así es como Dios quiere que nosotros igualmente le creamos a Él, para arriesgarnos en las cosas que Él tiene en su propósito llevar a cabo con nosotros. Entonces, decidieron tomar un riesgo para ir donde se encontraba el enemigo. Sabían que lo peor que podía sucederles era que murieran. Si entran a la ciudad, hubieran muerto de hambre, ya que en la ciudad había una gran hambruna. Si se hubieran quedado afuera de la ciudad, también se hubieran muerto de inanición. Por lo tanto, decidieron arriesgarse para ir a donde se encontraba el enemigo. Sabían que lo peor que les podía suceder era que murieran. Sin temor al riesgo, se decidieron ir al lugar. Qué tremenda historia. Qué tremendas cosas nos cuenta esta historia con respecto a tomar riesgos, creyendo que Dios sí tiene un propósito bueno, perfecto, agradable para nosotros. Entonces, si vemos desde el punto objetivo y lógico, podemos ver que esa fue la decisión más sabia que hicieron ellos en ese momento. Si se quedaban, se iban a morir de hambre. Si entraban a la ciudad, se iban a morir de hambre. O por lo menos tenían que tomar el riesgo de que de pronto los sirios lo fueran a perdonar. Y vaya sorpresa la que se llevaron, porque ya los sirios no estaban en el lugar. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hicieron ellos? Se arriesgaron. Se arriesgaron. Entonces, antes de que los leprosos llegaran allí, Dios había causado que los sirios escucharan ese ruido como un ejército.
Pensaron que los israelitas se habían aliado con otros, que estaban rodeados y que los iban a exterminar. Por eso se llenaron de pánico y huyeron, dejando todos sus bienes. La Biblia dice claramente que dejaron oro, plata, asnos, caballos, dejaron todo lo que tenía. O sea, con lo que tenían puesto salieron corriendo. Eso es como pasó con los de Chingaza, ¿se acuerdan? Los de Chingaza sí, ¿se acuerdan? Algunos hasta se ríen, algunos también con respecto a eso. Gente salió corriendo. Eso dejaban todo y salieron corriendo, ¿ok? Porque no entendieron que no había riesgo alguno en quedarse en sus casas. Amén. Bien, entonces tenían tanto que ni siquiera podían cargarlo todo, que llegaron un momento a decir, luego cuando se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y esperaremos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Y vemos que ellos luego se convirtieron en héroes delante del pueblo de Israel. Ellos fueron y dijeron al rey: oye rey, mira todo lo que pasó, estamos ricos, somos ricos, tenemos comida. Después de haber estado sitiados por este ejército y habiendo pasado tanta hambre, ellos se volvieron los héroes de la historia. ¿Por qué? Porque se arriesgaron, tomaron el riesgo, y lo hicieron. No tuvieron temor, sino que lo llevaron a cabo. El miedo, oigan bien, el miedo al fracaso es una cuestión terrible que te puede paralizar. El miedo al fracaso te detiene. Cuando tenemos miedo de fracasar, no vamos a actuar ni a correr riesgos para hacer lo que Dios nos pidió. Esto lo leímos en Jeremías. No lo vamos a mirar. En Jeremías 29:11, que estuve ya hablando de estos versículos la semana pasada, dice que allí Dios dice que Dios tiene pensamientos de triunfo, de éxito, tiene pensamientos de bien para con nosotros, para darnos lo que estamos esperando de Él. ¿Qué estás esperando de Él? Cuando Dios te está hablando a ti en tu corazón con respecto a que hagas algo, ¿por qué no lo haces? ¿Sabes qué? ¿Qué estamos esperando de Él? ¿Tener éxito o que Él nos esté llevando a un fracaso? Yo no creo que Dios nos vaya a llevar a un fracaso, ¿verdad? Él quiere que tengamos éxito. Entonces oigamos a Dios y no le pongamos problema a Él. No tengamos temor a tomar riesgos en nuestra vida. Limitamos a Dios cuando tenemos temor. Limitamos a Dios cuando tenemos temor de lanzarnos hacia largo, porque pensamos: ay, ¿será que vamos a fallar? Ay, Dios mío, ¿será que no me va a dar resultado? ¿Será, Señor, que eso del almacén? ¿Será que sí, Señor amado? Que yo abrir un local, pero ¿cómo, Señor? Que yo tener todas estas hectáreas para sembrar, y voy a sembrar papaya y voy a sembrar plátano. Pero si Dios te está hablando, entonces hazlo. Tienes que tomar el riesgo. Y yo no sé, bueno, yo conozco los planes de algunos de mis hermanos. En este caso estoy hablando específicamente de Héctor, porque Héctor está aquí y él se está riendo, porque yo sé que lo que Dios le ha puesto es algo grande. Pero tomar riesgos es tomar riesgo. Pero él conoce el corazón de Dios. Él ha visto cómo Dios lo ha protegido en este plátano que tuvo ahora. Él ha visto cómo la mano de Dios, aunque se le inundó el lugar, pero de todas maneras Dios lo sacó adelante. ¿Sí me están entendiendo? Pero él tomó la decisión de tomar ¿qué? Un riesgo. Y ahora va a tomar otro riesgo superior al que había tenido antes. ¿Por qué? Bueno, primero por la palabra profética que se le está hablando, por el destino profético que estamos creyendo, que él va a ser un hombre de mucho dinero, muy acaudalado, que va a ser un hombre que Dios lo va a usar tremendamente en la parte de los sembrados. ¿Pero por qué? Dios tiene un propósito para él y Dios va a cumplir el propósito para él. ¿Sí me siguen aquí lo importante que es tomar riesgos, no sentir temor al riesgo, sino llenarse del poder de Dios en sus corazones? Entonces creo que el fracaso más grande es cuando somos muy cautelosos. No podemos hacer esto. No. Bueno, ¿y qué tal si lo hacemos y entonces viene este fracaso? ¿Y qué tal si viene esto? No, mejor no hagamos nada. Así de verdad concluimos: no hagamos nada, mejor quedémonos comoditos como estamos.
Dios quiere que te comiences a incomodar. ¿Sabe usted lo que hace el águila con los aguiluchos que están en el nido? La manera en que el águila hace un nido es espinas en la parte de abajo y luego le pone cositas encima para que ellos no sientan el pullón de las espinas cuando están pequeñitos. Pero tan pronto comienzan ellos a crecer y que ya el águila sabe que deben de volar, les quita toda la comodidad del nido para que ellos sientan los pullones de las espinas para que ellos comiencen a volar y los lanza. Así hace. ¿Saben qué? Dios quiere hacer eso con nosotros, para que usted tome los riesgos que debe de tomar para que así la voluntad de Dios se cumpla en su vida. ¿Vamos a cometer errores? Claro que sí. Pero Dios, oye, Dios no se cae del trono porque tú cometas errores. Dios no se cae del trono porque tú cometas errores. ¿Cuántos le han fallado al Señor? Todos nosotros. ¿Cuántos le hemos dado en el blanco de las cosas de Dios? Todos nosotros. Pregunta, ¿Dios se cayó del trono por algo? Dios se asustó porque usted se equivocó en una decisión que usted tomó. No, Dios continúa sentado en su trono. Pero ¿saben qué es lo lindo de todo? Dios te ayuda para que tú corrijas los errores, para que corrijas las cosas que estás haciendo mal y para que continúes avanzando. Para que continúes, ¿qué? Avanzando, tomando riesgos en la perfecta voluntad de Dios. Filipenses 1:6 dice así: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Oye, Él quiere que tú tomes riesgos. Él quiere que tú te sacudas, quítate de la comodidad. Dios te dijo, ves a donde esa vecina, ves y compártele el evangelio, y tú muy cómoda en tu casa. Ay, no, pero y le das las miles de excusas que tú puedas tener. No, Señor, quítate la comodidad, toma el riesgo. Mire, lo más así como que, o sea, lo más malo que puede suceder es que la vieja le ponga la puerta en las narices a usted. Que le cierre la puerta. Eso es lo peor que le puede suceder, ¿verdad? Pero qué talito si la señora está necesitada de verdad y usted llegó justo en el momento en donde más estaba necesitando esa persona. Tome el riesgo en las cosas de Dios. Tome el riesgo en las cosas de Dios. En un testimonio que nos da Andrew Wommack, dice que él adquirió un edificio. El edificio que él adquirió, o bueno, era un terreno para hacer un edificio, era muchísimo más grande que el primero. El primero había sido de 14,600 pies, no sé cuántos metros a la cuadrada es, bueno. Pero el otro era de 110,000, así que imagínense que sí era bien grande. Y fue increíblemente maravilloso. Lo trataron de terminar para el mes de agosto, pero no pudieron, sino que lo terminaron hasta noviembre. Pero alguien se acercó a donde él, es bien curioso, alguien se acerca donde Andrew Wommack y le dice, ¿se siente usted desilusionado porque no pudo terminarlo en agosto y solo lo pudo terminar hasta noviembre? Y él dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Estoy muy emocionado porque a pesar de todo, oiga, a pesar de todo, estamos aquí y terminamos la construcción. Esa fue la respuesta de Andrew Wommack. Pero luego también le dice, pero el hecho de que se tardaron 3 meses más no representó ningún problema. Nunca he hecho nada perfecto en mi vida, por lo tanto, eso no me molestó. Si nuestra meta es llegar a las estrellas, oigan bien, pero llegas solo a la luna, eso es de todas maneras mejor que lo que la mayoría de gente hace. Si tú tienes planeado llegar a un punto, ¿ok? Pero solamente has llegado a este punto y no has llegado al otro punto, no te preocupes, vas a llegar al último punto. Porque el propósito de Dios es que tú termines tu meta. El propósito de Dios es que tú termines tu propósito en la tierra. No limites a Dios. El temor a lo desconocido, el temor al fracaso, oigan bien, el temor a no quererse arriesgar puede llegar, oye, a limitar a Dios en tu vida. Tienes que tomar decisiones con respecto a esto.
Entonces, si tienes tiempo de hacer algo porque existe la posibilidad de que no lo hagas perfectamente, vas a decir, no lo voy a realizar. No, esto no puede llegar a hacer. Tienes que lanzarte. Dios es grande. Dios es más grande que tus errores y aún que tus fracasos. El temor al fracaso. El temor al fracaso. Si tenemos temor de hacer algo porque existe la posibilidad de que no lo hagamos perfectamente, nunca lo vas a realizar. Tú no eres perfecto, Dios es perfecto, pero las cosas que Dios hace a través de ti te llevan a una perfección. Oye, las cosas que Dios hace a través de ti, en ti y a través de ti, te llevan a una perfección. Tú no eres perfecto, pero el Cristo que vive dentro de ti sí es. Y Él va a lograr en ti lo que tú, por ti solo, nunca hubieras podido lograr, que es el terminar lo que Él ha planeado para ti. Antes de que Dios me ministró acerca de estar limitándolo, había llegado a un punto en mi ministerio el que estábamos alcanzando a la gente, teníamos ingresos. Esto está siendo el testimonio de Andrew Womack. Y estábamos cómodos. Él está hablando aquí, estaba todo muy bien. El temor al fracaso, pero estaba limitando a Dios, ya que Dios quería darme más. No quería correr el riesgo de fracasar. El temor al fracaso hará que falles más que cualquier otra cosa. De hecho, si Dios te dice lánzate y le crees, no hay riesgo para el fracaso. Si has llegado a tener éxito y estás muy cómodo y Dios te quiere llevar a una mayor dimensión, arriésgate, porque Dios sí te quiere dar más. Ahora que estoy con la escuela sobrenatural del Espíritu, no crean que es una cuestión de riesgo. Hay más responsabilidad. Y ustedes saben que entre más crece la escuela, más responsabilidad va a haber. ¿Sí me están entendiendo? Tengo que tomar riesgos. Pero si yo sé que yo estoy en la voluntad de Dios y que Dios lo que quiere es que se expanda la escuela, pues voy a tomar los riesgos que requieren con respecto a la escuela. Igualmente, el pastor Adolfo con respecto a la iglesia. Va a llegar un momento en que ese lugar va a ser muy pequeño. Y he estado muy cómoda en este lugar por muchos años. Porque de verdad que la mensualidad aquí es económica. No es barata, pero sí es económica. Pero les digo una cosa. Cuando Dios comienza a expandir la escuela, me va a tocar que pensar en un nuevo lugar. ¿Ustedes creen que la renta de este lugar me va a detener a mí para tomar el riesgo de tomar un lugar más caro o más costoso? ¿Creen ustedes que sí podemos tomar el riesgo con Dios? Entonces, si yo lo puedo tomar el riesgo con Dios, usted también lo puede hacer. ¿A qué lo está llamando Dios? ¿Cuál es el riesgo al cual Dios lo está llamando con respecto a su vida? Con respecto al propósito que Dios tiene para usted. Colosenses 1. El no hacer ningún intento o no arriesgarte es como no hacer nada. No tengas temor. Tienes que lanzarte. Colosenses 1, 9 al 10. 9 y 10. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por eso desde el día que lo supimos, no dejamos de orar por vosotros, pidiendo que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Esta oración una vez la leí y me impactó porque dije, ay Dios mío, yo puedo orar para que la voluntad de Dios sea revelada a mi corazón. ¿Cuántos oran para que la voluntad de Dios sea revelada a sus corazones? Bueno, pues en esa voluntad de Dios van a haber, oigan bien, va a haber un conocimiento de su voluntad en donde usted va a tener que tomar riesgos. Pero cuidado, tiene que ser en la voluntad de Dios. Si usted va a tomar el riesgo en algo que no está en la voluntad de Dios, pues no es la voluntad de Dios y va a ser un fracaso. Pero si usted va a tomar ese riesgo en algo de lo que Dios le ha hablado a su corazón, entonces gloria a Dios. Pero si no, será usted un fracaso en lo que usted quiere hacer. Cuidado.
es en la voluntad de Dios. Por eso este versículo me impactó tanto. Es un versículo que he orado muchas veces, especialmente cuando, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad. Señor, yo no me quiero conformar a este mundo, no me quiero conformar a la manera de pensar del mundo, Señor amado. Yo quiero, Señor amado, tomar riesgos en Cristo Jesús. Yo quiero, Señor, hacer la perfecta voluntad tuya. Y dice ese versículo, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría espiritual. Oigan, y esta versión amplificada dice, con conocimiento de sus propósitos. El conocimiento de su voluntad es el conocimiento de su propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Si tú no lo conoces todavía, entonces órale a Dios. Y oro verdaderamente para que todos ustedes sean llenos del conocimiento de Dios, para que conozcan cuál es el propósito de Dios que Dios tiene para con ustedes en la vida, para que no se vayan a equivocar. Y luego dice, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría espiritual, con entendimiento de las cosas espirituales. En el 10, para que andemos como es digno del Señor. Entonces, después de conocer la voluntad de Dios, después de entender en la sabiduría de Dios cuál es su voluntad, entonces voy a andar. Oye, voy a andar haciendo lo digno que es de Él. Dice, para que andemos como es digno del Señor, mostrando un carácter admirable, mostrando el valor moral, mostrando la integridad personal. Oye, mostrando de que lo he logrado, pero porque Él me ha guiado. Lo he logrado porque he conocido, he llegado a entender su voluntad. Lo he logrado, no he sentido temor al riesgo, porque conozco a mi Padre y sé cuál es el propósito de mi Padre para conmigo. Y esto es importante. Dice, para agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y constantemente creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, Pablo hablaba que él no dejaba de orar. Él no dejaba de orar para que Dios llenara a los creyentes del conocimiento de la voluntad de Dios, de conocer los propósitos que Dios tenía para ellos, que les diera entendimiento para que pudieran andar como era digno del Señor, para mostrar su carácter valiente, para conocer y saber quién eres tú en Cristo y lo que sí puedes hacer en Cristo, tomar los riesgos que Dios quiere que tomes de acuerdo a su perfecta voluntad. Y eso es importante. Eso es importante. Para agradarle a Dios, dando buen fruto y creciendo constantemente. Tu vida debería ser un testimonio. Tú eres un testigo del poder de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, dice que recibiríamos poder, recibiríamos habilidad cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, y seremos testigos para dar testimonio de que sí lo podemos hacer en Cristo Jesús, testigos para dar testimonio de que sí nos podemos arriesgar, porque conocemos la voluntad de Dios, porque sabemos que Él está con nosotros, porque sabemos que Él vive en nosotros y porque Él nos va a dar el triunfo en todo lo que es su perfecta voluntad. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Si tienen el Espíritu Santo, tienen el Espíritu de poder, tienen el Espíritu de fuego dentro de ustedes. Tienen ustedes la habilidad para conocer la voluntad de Dios y para llevarla a cabo también, para tomar los riesgos que se tienen que llevar a cabo con respecto a su vida y a lo que tiene Dios para con su vida. Sí se puede, sí se puede. Si nos incendiamos con el fuego de Dios, el mundo vendrá para vernos arder. Si estamos encendidos en el poder y en la pasión por Cristo y hacer la voluntad por Él, el mundo nos va a ver arder. El mundo nos va a ver arder en el poder, en la pasión y en el fuego de Dios. Y nos arriesgaremos haciendo su perfecta voluntad. Todos los trofeos y logros no significarán gran cosa cuando Dios diga: yo te creé con un propósito y nunca lo realizaste porque nunca me creíste. Muy triste me parece. Mateo 25, 23.
No me buscaste lo suficiente para conocer mi propósito en ti. No me buscaste lo suficiente para que conocieras cuál era la voluntad mía contigo y con los planes que tengo para ti. Es muy triste. Fuiste un cobarde porque no te arriesgaste a lo que Dios tenía para ti. Te fue muy fácil dejarte llevar por tu carne y dejarte llevar por las cosas del mundo. Fuiste un cobarde. Y los cobardes no entran en el reino de Dios. Mateo 25, 23. Su Señor le dijo: yo quiero oír estas palabras. Yo personalmente quiero oír estas palabras. Me parece tremendo. El resonar de estas palabras son como un eco en mi corazón. Las oigo, las oigo, las oigo. ¿Pero por qué las oigo? ¿Por qué las quiero oír? ¿Y por qué las oigo de parte de mi Dios? ¿Saben por qué? Porque sé que voy a terminar mi carrera. Sé que voy a terminar el propósito que Dios tiene para mí en esta vida. Sé que me voy a arriesgar en las cosas. Cuando Dios me diga expándase, yo me voy a expandir. Porque solo los cobardes no entran al cielo. Solo los valientes y los que sabemos quiénes somos en Cristo son los que hacemos la voluntad de Dios. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno, fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lleguemos al punto en nuestras vidas en el que ya no nos preocupemos por sobrevivir o por sentirnos cómodos, sino que anhelemos oír de Dios. Te llamé para que hicieras todo esto y lo hiciste. Por eso hoy te puedo decir: eres siervo bueno y fiel. Eso es lo que yo quiero. Yo no sé ustedes, pero eso es lo que yo quiero. Eso es lo que mi corazón, es un eco en mi corazón. Yo a veces pienso: wow, qué tremenda satisfacción en el corazón de un creyente, en el corazón de un siervo de Dios, el oír esas palabras de Dios. Pues hoy te digo, la única manera en que podrás oír esas palabras que vengan de parte de Dios para tu vida es cuando tú estés delante de Él, pero cuando tú hayas terminado el propósito que Dios tiene para contigo en la vida. Mientras tanto, olvídate. Busquemos esas palabras y busquemos el eco de las palabras de Él que nos están hablando a nuestro corazón. Lleguemos al punto en nuestras vidas en el que ya no nos preocupemos, sino que solamente tengamos en nuestro corazón: quiero hacer la voluntad de Dios, quiero tomarme el riesgo en la voluntad perfecta de Dios. Quizás nos resistimos y por el temor al fracaso, la flojera, el temor al cambio y otras cosas, en realidad no lo aceptamos. ¿Cómo te deshaces del temor? Conociendo y experimentando el amor de Dios. El perfecto amor echa fuera el temor. Ya lo leímos en 1 Juan 4:18. Debes reconocer que Dios te creó para realizar un propósito. Dios tiene un plan para ti, pero tú tienes que buscarlo. Y tú tienes que orar como oró Pablo, conociendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Conociendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Dios quiere hacer algo especial en tu vida. El destino de Dios es el lugar más seguro sobre la faz de la tierra. O podríamos decir mejor, el sitio más seguro es estar en el centro de la voluntad de Dios. El sitio más seguro de tu vida es estar en el centro de la voluntad de Dios. Cuando yo salí de mi casa, yo me acuerdo que estaba viviendo en Cúcuta. Ya mi madre había enviudado, y lo tenía todo en mi casa. Nosotros, pues mi padre, gracias a Dios, tuvo buenas pensiones y yo vivía bien, muy bien vivía. Teníamos 2 empleadas, teníamos todo lo que se necesitaba. Yo abría la nevera y, mejor dicho, estaba llena de comida. Cuando el Señor a mí me habla y me dice: vete de tu tierra y de tu parentela, ya yo sabía que Dios me estaba llamando a llevar un riesgo. Pero ¿saben qué? Dios conquista el corazón. Dios cautiva el corazón de nosotros para hacer su voluntad. Y nunca tuve ni un momento de duda en saber que Dios me estaba llamando para salir de mi casa, a donde me sentía muy cómoda y estaba muy bien. Aparte de eso, tenía el amor de mi madre.
Entonces dije, Señor, me voy, y me fui. Y aquí estoy. Estoy viva, llena de la vida de Dios. Dios me ha suplido en todas mis necesidades. Tengo hasta una empleada una vez a la semana. Abro la nevera y cuando no tengo nada, tengo el dinero para comprar todo lo que quiera para la nevera. No me gusta tener la nevera llena. No porque no, sino porque a veces se me dañan las cosas. Porque vivo sola y pues es una bobada tener un pocotón de cosas en la nevera que de pronto se van a dañar. ¿Sí me están siguiendo? Pero bueno, eso son otras cosas. Pero de verdad, vivo en la abundancia de Dios. No me ha faltado nada. No me ha faltado nada. He tenido siempre para el arriendo, he tenido siempre para los servicios. Jamás me han cortado el agua, jamás me han cortado la luz, jamás me han cortado ninguno de los servicios. Cuando llega el dueño de este apartamento, de la casa, el 5 llega. Normalmente llega muy puntualito el 5. Nunca jamás, ni Argenis ni yo, le hemos dicho, ay Señor, hoy no pudimos lograr su cuota del mes. ¿Pero por qué? ¿Será que hay algo diferente entre usted y yo? No, porque he desarrollado una confianza total y completa en mi papito. Porque yo tengo un Padre que me ama. Yo tengo un Dios que es creador de los cielos y la tierra, que me da todo lo que yo necesito. Es más, Él da la provisión antes de lo que va a hacer. Si no, miremos en el principio cuando creó Dios a los cielos y la tierra. Antes de poner al hombre, le puso la provisión para comer. Antes. ¿Creen que Dios no lo va a hacer también con ustedes? Eso es tremendo. Entonces, cuando estás en el centro del designio de Dios, este es el lugar más seguro, más feliz y más próspero. En uno de los testimonios que habían en esta enseñanza del hermano Andrew, él contaba que después de los ataques del 11 de septiembre, un amigo lo llama y le dice que su hija, quien estaba estudiando medicina y estaba haciendo planes para ir a Afganistán en una misión para doctores, el padre no quería que ella fuera. Lógico, Afganistán, Medio Oriente, ay, allá estaban los de Al Qaeda, estaba toda esa gente. Le dijo, no, el padre no quería que ella fuera, y le preguntó a él, y él respondió que ella debía ir. El padre contestó, ¿cómo puedes decir esto para que ella vaya? Allá va a estar en peligro su vida. Y Andrew le contestó, estar en el centro del designio de Dios es el lugar más seguro sobre la faz de la tierra. Ella viajó y todo salió bien, y Dios la bendijo. ¿Por qué? Porque ella sabía que estaba en la voluntad de Dios el ir a un lugar aún de tanto peligro en esos momentos. ¿Sí me están siguiendo aquí? El tomar riesgos, hermanos amados, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando Dios nos ha llamado a tomar esos riesgos. Pero cuando Dios nos llama a tomar los riesgos, no cuando su carne lo está llamando a un deseo engañoso en su corazón para hacer algo que Dios no lo ha llamado a hacer, que ya es diferente. ¿Ok? Entonces, Filipenses 2:13. Hay una insatisfacción santa que Dios pone en nuestro interior cuando estamos fuera de lugar, o cuando sabemos que hay algo más de Dios en nuestras vidas. Dice, porque Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Porque es Dios quien obra eficazmente en nosotros tanto el querer como el hacer. Es decir, nos fortalece, nos energiza y nos crea el anhelo y la capacidad de cumplir su propósito. Él es el que produce el hacer y el querer para que usted pueda cumplir el propósito de Él aquí en esta tierra. No tengamos temor. Dios quiere que nosotros entendamos que vamos a poder tomar riesgos en hacer la voluntad de Dios, porque Dios está con nosotros, porque nosotros estamos caminando en el centro de la voluntad de Dios. Conclusión: a veces podemos tener aversión a tareas o a las cosas que Dios pone en nosotros para hacer, o estar aún cerca de ciertas personas debido a la incomodidad que estas personas muchas veces generan. Algunos de nosotros haremos
todo lo posible para evitar lo que nos incomoda. Si una persona me incomoda, pues, ¿qué voy a hacer? La evito. Pero no siempre está en la voluntad de Dios el hacer estas cosas. Ya sea que el comportamiento o el temperamento de alguien no nos agrade o nos incomode o que no nos guste la forma en que esa persona se comporta, cada evento incómodo es una oportunidad para crecer. Cada riesgo, el tomar un riesgo en Cristo, es una oportunidad para crecer. Por lo general, si algo está sucediendo en nosotros con respecto a una situación o a una persona, es porque hay algo que no ha madurado en nosotros y necesitamos llevarlo a la cruz y morir para que la vida de él tome lugar en esa área. Filipenses, en el capítulo 3, para ya ir cerrando, capítulo 3, versículo 13. Esta es una versión diferente. Dice: hermanos, como dije, sé que no he llegado, pero hay una cosa que estoy haciendo. Estoy dejando atrás mi antigua vida, arriesgando todo para esta misión. Estoy corriendo hacia mi única meta. Oigan bien, hacia la única meta que cuenta: cruzar la línea, ganar el premio y escuchar el llamado de Dios a la vida de resurrección que se encuentra exclusivamente en el Cristo, el ungido. Pablo se desafía a sí mismo enfocándose en la libertad que tiene por delante en lugar de la esclavitud que había detrás de él. No permitió que nada le impidiera cumplir con el llamado de Dios en su vida. Cuando tomamos decisiones futuras guiadas para evitar un dolor pasado, tenemos el potencial de perder el objetivo y la meta que Dios ha establecido para nosotros. Con toda probabilidad, la oportunidad de conquistar los efectos de un viejo trauma es un regalo de Dios para superar el pasado y vivir libres de él. Esta vez Dios está con nosotros y lo sabemos. Queremos tomar el riesgo en las cosas de Dios. El temor al riesgo, el temor a no arriesgarnos puede parar a Dios de hacer lo que Dios tiene en su corazón el hacer con nosotros. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque hoy quitamos los límites a Dios. Le quitamos los límites, Señor amado, en el riesgo, Señor, en el arriesgarse uno, Señor amado, en el temor que hay a arriesgarnos, Señor amado. Hoy decimos: no tenemos por qué tener miedo a arriesgarnos en cumplir el propósito y la voluntad de Dios, cuando sabemos y conocemos que esa es la perfecta voluntad de Dios. Dios, te doy gracias. Así como en Colosenses leímos, Señor, oro para que tu pueblo entienda y sea lleno del conocimiento de tu voluntad, Señor, en toda revelación espiritual. Para que no hagan cosas, Señor amado, de las cuales tú no les has llamado a hacer, pero que tomen el riesgo en aquellas que tú sí les has llamado a hacer. Gracias, Señor. Obra en cada corazón, Señor. Obra en cada vida. Igualmente, Señor, aquellos que están viniendo, Señor, a la iglesia por primera, por segunda, por tercera vez, qué sé yo, Señor amado. Señor amado, que se arriesguen a entregar sus corazones a Dios. Que se arriesguen, Señor, a entregar sus vidas. Tú eres el mejor Señor, el mejor Rey, el mejor gobernador de nuestros corazones que la muerte y la condenación y el pecado en la que estábamos. Tú eres lo mejor, tú eres la vida misma. Y esa es la vida que Dios nos ofrece, su Hijo Jesucristo. A los que están en la fanpage, que están oyéndome, si usted nunca ha entregado su vida a Cristo, si usted dice, pero
Es que no le entrego la vida al Señor porque no estoy listo. Es que no le entrego la vida al Señor porque tengo miedo a que me cambie. Sí, Dios te va a cambiar, yo no te voy a mentir, pero Él va a conquistar tu corazón. Él no lo va a hacer obligándote ni poniéndote una camisa de fuerza. Él va a conquistar tu corazón. Él va a cautivarte con el amor. Repite allí después de mí: Señor, hoy quiero entregar, hoy quiero tomar el riesgo a entregarte mi vida, a entregarte mi corazón. Hoy entiendo por lo que estoy oyendo que tú no me vas a obligar, pero hoy te entrego mi corazón para que tú lo cautives, para que tú lo conquistes. Tú dijiste que tú venías a vivir dentro de mí si yo te aceptaba y si yo entregaba mi corazón. Tú dijiste que si yo abría mi corazón, tú vendrías y cenarías conmigo. Aquí estoy. Hoy te entrego mi corazón. Hoy te entrego mi vida. Hoy tomo el riesgo para servirte, porque sé que tú me ayudarás para cumplir mi labor en la tierra. Y cuando llegue delante de ti, tú dirás: buen siervo, fiel siervo y bueno. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todas las personas, Señor, que me oyeron, que oyeron esta enseñanza, Señor amado. Bendecimos a todas las personas en el nombre de Jesús.